Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, escogí este tema en conexión con lo que les acabo de decir acerca de las mujeres, ciertas enfermedades que afectan a las mujeres en especial. Todos estamos expuestos, vulnerables a las enfermedades, todos. Pero hay algunas enfermedades más específicas que afectan a la mujer. Y tengo un caso en la Biblia, un testimonio de una mujer que recibió una sanidad milagrosa en una ocasión. Y eso es lo que quiero enfocar hoy. Cuando todo se ha probado, cuando la ciencia ya no tiene respuesta, solo queda nuestro Señor Jesucristo para sanar nuestras enfermedades. Ya sea mama, cáncer de mama o de otro tipo de cáncer, otro tipo de enfermedad. Solo queda una respuesta. Cuando una mujer va a un médico y el médico le dice una mala noticia, solo queda una respuesta: Cristo. Cuando un hombre también va a un médico, y también los hombres, puede ser que nos den una mala noticia médicamente hablando. Pero cuando hay una situación así, es cuando necesitamos poner nuestra mirada en Jesucristo, porque Él es el sanador. Usted se ha preguntado esto: ¿por qué nos viene la enfermedad? ¿Por qué se enferma la gente? Bueno, desde un punto de vista secular, la gente no cristiana, a veces eso es un obstáculo para venir a las cosas de Dios. Especialmente cuando ven un niño enfermo o se muere un ser querido cercano a ellos, cuestionan a Dios. ¿Por qué Dios? Yo he sido capellán años atrás y era típico eso, que la gente cuando me veían en el hospital y sabían que yo era un capellán, me preguntaban: ¿usted que es un ministro de Dios? Contésteme. ¿Por qué se murió este bebé? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué Dios no corta con eso? Bueno, lo que ellos no entienden es que hay toda una historia relacionada a la caída del ser humano. Ellos no entienden muchas veces porque no han leído a profundidad la palabra de Dios acerca de la raíz de todo el mal. La raíz sabemos que está en la caída que se dio en el Edén, y consecuentemente una maldición que vino detrás de eso, ¿verdad? La enfermedad es consecuencia de eso. Pero no están correctos en pensar que Dios no ha hecho nada para resolverlo. Es solo que Dios tenía que resolverlo de una manera diferente, porque así como hubo desobediencia de uno para erradicar el pecado y las consecuencias del pecado, tenía que haber obediencia total de otro. La desobediencia del primer Adán trajo el pecado. La desobediencia del primer Adán trajo como consecuencias del pecado la enfermedad, una de las consecuencias. Pero la obediencia del Cristo de la cruz, la obediencia de nuestro Señor y Salvador, trajo como consecuencia la restauración y la sanidad de las naciones.
Eso es un hecho también bíblico. Y cuando se consuma su segunda venida, la enfermedad va a ser totalmente erradicada. Por eso nos dice la palabra que allá no habrá más llanto ni más dolor, sino que todas las cosas viejas pasaron. Nos habla de eso el libro de Apocalipsis. El profeta Isaías nos habla de esa intervención que Dios hizo en Isaías 53:3. Todo el capítulo de Isaías 53, le animo a que lo lea, pero en especial esa porción que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo lo llama a Jesús el profeta? Varón de dolores, experimentado en quebranto. En otras palabras, Él sabe lo que tú pasas. Él se identifica con tu dolor. Él se identifica con tu enfermedad. Él no está indiferente. Cuando trabajé, como le digo, como capellán, eso era uno de los versículos que siempre le citaba y le leía a la gente en respuesta a ese reto, a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hubo una caída, porque hubo pecado, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso dice que les escondimos de Él nuestro rostro, porque se acuerda en la cruz, en el Calvario, cómo la gente lo menospreció, cómo volvieron su rostro en ese sentido. Y todavía hoy día mucha gente en la humanidad en que vivimos, en la sociedad en que vivimos, voltean su rostro. ¿Cómo voltean el rostro? Al no aceptar su sacrificio, al no apreciar su sacrificio, le están volteando el rostro. Yo le volteé mi rostro hasta los 20, 21 años y no lo sabía. Quizás tú tampoco lo entendías así, pero así es. Hasta que le miramos a la cruz y entendemos, ese era mi lugar. Yo debía estar ahí. Ahí Él está llevando mi dolor, mi enfermedad. Es que entiendo todo lo que Él quiso hacer. Podemos decir que Él fue allí por el castigo al pecado. Podemos decir que si hay una enfermedad es una prueba. Él fue probado. Podemos decir que porque nos alejamos de Dios, nosotros, pero Él nos acercó a Dios. La cruz nos acerca a Dios. Alguien ha dicho que la cruz tiene un símbolo interesante, como esta que tengo atrás. El palo vertical señala al cielo, indicando esa conexión con Dios. El palo horizontal nos recuerda la humanidad, el prójimo. Interesante verlo así, ¿no? Ese es el símbolo de la cruz. Lo menospreciamos. Entonces también, no solo Adán, te repito, tú y yo lo hemos menospreciado. Y a veces necesitamos que Él nos despierte de esa inconsciencia de reconocer lo que Él es. Y a veces Dios usa, no que manda, pero permite y usa enfermedades para que alguien aprecie lo que Él hizo por nosotros. Porque usted sabe, es una tendencia humana que cuando a alguien le dan algo a alguien gratis o no ha pasado por algo, no lo valora. Si usted nunca ha pasado hambre, probablemente no entienda al que está en la calle pidiendo pan. Pero si usted ha pasado hambre, usted se identifica porque usted lo ha vivido. Hay una diferencia. Espiritualmente, Dios se identificó contigo y conmigo al encarnarse, al venir a estar en medio de nosotros, y dice que Él tuvo hambre y que Él tuvo dolor, que Él lloró, que Él se entristeció, Él pasó por todos los procesos físicos, humanos. Por eso en el Getsemaní clamó: si es posible, quita de mí esta copa. Porque Él pasó esos procesos humanos. Y cuando dice la palabra que Él en la cruz dijo: ¿por qué me has abandonado?, era porque estaba en ese momento Él solo sufriendo todas las consecuencias del pecado humano. ¿Por qué no lo estimamos entonces?
Estimar quiere decir valorar, valorar, valorar lo que Él hizo, lo que Él es como nuestro Salvador. Y punto número 7 ahí, una enfermedad puede ser para glorificar a Cristo en nuestra enfermedad. Yo nunca me olvido de un hermano en Costa Rica que tuvo un accidente, quedó parapléjico. Antes de ser cristiano, era un arrogante, era un gerente de un banco. Y me acuerdo que yo le hablé de Cristo una vez y él sacó su billetera y me enseñó como 5 tarjetas de crédito y me dice: este es mi Dios. Era arrogante, un gerente de un banco. Tuvo un accidente y quedó parapléjico. Un día lo fui a visitar al hospital cuando estaba en esa condición y con lágrimas en los ojos me dice: pastor, quiero decirle una cosa. Yo le doy gracias a Dios por mi accidente. Uno se quedaría perplejo, ¿cómo va a ser? Pero él me decía: pastor, si no fuera por este accidente, yo hubiera seguido directo al infierno por mi mentalidad, por mi arrogancia, por mi soberbia. Pero este accidente me ha hecho entender quién soy. Y ahora, aunque usted me vea así inmóvil, soy una nueva persona. Y en la casa de él empezaron a tener células y grupos de alabanza ahí, de adoración, células de discipulado, y se convirtió un montón de gente por el testimonio de él. Llegaban a la casa y lo oían hablar y wow, y se convertía la gente en la casa de este hermano parapléjico. Y decían: ¿por qué Dios no lo sanó? Bueno, Dios permitió esa situación para quebrantar su orgullo, pero también para que otros vinieran a Cristo a través de esa experiencia. Hay gente así que a menos que pase una circunstancia dura, no reacciona a lo que Dios quiere hacer. El ejemplo que hoy tengo para citarle, ya lo mencionamos, está ahí en Mateo 9, 20 al 22, también en Lucas lo tengo, eso está registrado en varios de los evangelios, no solo en Mateo. Hermano Ángel Rodríguez, ¿tú lo tienes ahí en qué? ¿En Lucas es? Puedes ponerte de pie un momentito para leer también en Lucas para ver la diferencia de lo que dice esa historia. Adelante. Amén. Gracias, hermano. Como usted ve, tanto Mateo como Lucas concuerdan en el relato, concuerdan en que había una necesidad humana. Una mujer estaba en una crisis, como muchos de estos casos de mujeres que van al médico y les dicen: tú tienes un cáncer de mama, o un cáncer de útero, o un cáncer de algo. Eso es una crisis emocional, es una crisis espiritual, y es una crisis física, y es una crisis económica también, porque si no hay dinero para cubrir las consecuencias del tratamiento, si no hay apoyo de la familia y amigos, si no hay un soporte alrededor de la vida de esa mujer, va a ser bien difícil. Imagínense entonces ese caso. En nuestra época, hoy día, hay mucho apoyo económico, social, familiar, etcétera. Esta mujer aparentemente estaba sola. Vivía en una época en que no existían seguros médicos. Vivía en una época en que no existían planes de apoyo. De hecho, en la época de ella, la mujer era muy menospreciada, muy dejada de lado. No tenía a nadie. Sola tenía que enfrentar una enfermedad. En este caso ella tenía un flujo de sangre, que sabemos médicamente hoy día que en muchos casos ese flujo de sangre tiene que ver con cáncer del útero, médicamente hablando. Probablemente ella tenía un cáncer del útero. Y llega
Temerosa. ¿Por qué temerosa? ¿Por qué no viene de frente a Jesús? Por lo mismo que le acabo de decir, por cómo veían a la mujer, que la mujer no podía acercarse a un hombre, culturalmente era inaceptable, y menos a Jesús, que era conocido como un rabí, como un maestro, como un líder religioso. Una mujer no se acercaba a un hombre así, la podrían apedrear, la iban a empujar, no la iban a dejar acercarse a Jesús. Habían circunstancias sociales, culturales también, barreras de ese tipo que le impedían. Dice que tenía esta enfermedad hacía 12 años. Usted se puede imaginar lo que es tener una enfermedad de ese tipo por 12 años, un flujo de sangre. Un flujo de sangre, para empezar, causa otras consecuencias. Causa anemia, una anemia severa, debilita el sistema defensivo, significa que ella no podía tener hijos, tenía todo un montón de complicaciones, porque a veces cuando surge una enfermedad, se daña un órgano del cuerpo, vienen otros detrás dañándose y afectados. Si tenía esa situación, probablemente ningún hombre quería estar con ella, probablemente la había abandonado su hombre, su compañero, porque especialmente en la mentalidad machista de esa época y judía, pasa eso, aunque yo he sabido de casos hoy día donde puede pasar eso también. Yo me acuerdo con tristeza de un caso de una sobrina mía que murió de cáncer, joven ella. Cuando le diagnosticaron el cáncer tenía un novio que no era muy cristiano y lo demostró, porque cuando supo lo del cáncer se fue, se desapareció y no estuvo allí con ella. Qué triste eso. Conozco otros, lo opuesto también. Conozco casos de hombres que han sabido que su novia, su prometida, tiene un cáncer u otra enfermedad, otro tipo de enfermedad, y más bien le han dicho, le han expresado, casémonos pronto entonces. Y han hecho una boda rápido antes de que la enfermedad se acelere y ya no pueda disfrutarla, la relación juntos, y se ha casado con esa persona. Qué lindo eso. Eso demuestra amor genuino, amor verdadero. Pero hay de los dos, porque el amor es entrega, es sacrificio, ¿cierto? Y ella decía dentro de sí, si solo tocare su manto, seré salva. A mí me pone a pensar, solo algo, solo un toque. ¿Cuántas veces espiritualmente uno piensa, Señor, si solamente tocara tu manto? En el sentido de, hay algo en ti, pero como que está muy lejos. Eso es lo que me da la impresión, que ella se sentía como que puede ser, pero no, yo no puedo. Ella se veía como imposibilitada, está muy lejos. Lo puede hacer en otros, pero yo no, porque no me van a dejar acercarme. Por eso dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Pero Jesús, mirándola, ¿qué hizo Jesús? La miró. En el otro texto que el hermano leyó de Lucas, da más detalles. Y en el otro texto dice que primeramente Jesús solamente dijo, alguien me tocó. Como que él sabía, claro, hasta quién era sabía. Pero él quería como probar un poco la fe y la actitud de ella. Y dijo, sentí que alguien me tocó. ¿Eso qué me dice? Jesús sabe cuando tú le tocas. ¿Cómo le tocas tú ahora? Cuando tú le hablas, cuando tú te diriges a Él. Le haces un toque, es como diciendo, aquí estoy. No me ignores, mírame. Y lo lindo del testimonio es que Jesús no la ignoró, mirándola, dice. Yo no sé cómo serían los ojos de Jesús, pero yo me imagino que los ojos de Jesús debían ser unos ojos penetrantes, no que penetraban para dar miedo, pero debía tener una mirada cautivadora, en el sentido de que atraía. Me imagino. Hay otros pasajes donde hablan
de gente que no soportaba su mirada. De hecho, hay un pasaje donde dice que unos enemigos de él lo querían despeñar y que él los miró y pasó en medio de ellos. Es decir, era una mirada que expresaba autoridad de Dios, amor de Dios, misericordia, pero también expresaba algo que ni los demonios podían resistir. Una mirada especial. Y Jesús la miró. Jesús la miró. Jesús te mira a ti hoy. No importa cómo te sientas, cuán bajo crees que eres, cuán no importante piensas que eres, Jesús te mira. Y te mira con ojos de amor, y te mira con ojos de aceptación, y te mira con ojos de misericordia, y te mira con ojos de perdón. Jesús te mira. Y le dijo, ten ánimo, hija. ¿Qué otra cosa hace Jesús? Darle ánimo. ¿Qué necesita una persona cuando está en crisis? Ánimo. Si una amiga tuya te dice, mira, fui al médico y me dijo tal cosa. Ay, no me digas, chica, de eso se murió mi prima. Eso es ánimo. No cometas esa imprudencia. Tú dile, amiga, yo sé de uno que te puede sanar. Amiga, no te preocupes, vamos a orar juntas. Amigo, no te desesperes. Amigo, Dios te va a levantar. Ánimo, ánimo. Esa es la palabra que Él declaró y lo que la gente a tu alrededor necesita. Ánimo, tu fe te ha salvado. ¿Qué la salvó? Fe. ¿Cuál es el requisito? Fe. ¿Qué necesita la gente? Que le estimulen fe. Hoy me encantó el testimonio que dio mi esposa, la pastora, en la mañana, diciendo que ella tenía ese dolor de muela y que ella activó la fe. La fe hay que activarla. Esta mujer activó la fe. Dijo, son 12 años, pero yo voy a activar la fe. Son 12 años, pero yo voy a creer. Son 12 años, pero yo voy a tocar el manto. Y algo pasó. Algo pasó. Eso es tu reto para hoy. Y no solo en ese caso, fíjate, hay otros ejemplos. Marcos 6, 55, 56. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, y a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Este es otro caso. En este está hablando en general, ya no es solo la mujer. Tal vez me imagino que algunos oyeron la historia de la mujer. Seguro oyeron el caso. ¿Oíste lo que pasó con aquella mujer? Sí, claro, aquella que estaba bien enferma. Viste, tocó el manto. Así que hagamos lo mismo. Porque dice que le rogaban que les dejase tocar el manto. Ellos, algo hay en ese manto. Ellos no entendían que no era el manto, que es la persona. Hay una tradición, una historia que es tradición, que dice que ¿quién fue? Herodes, creo. Que Herodes, después que mataron a Jesús en la cruz, mandó a buscar el manto que Jesús tenía y que se lo puso encima para que le diera a él todos los poderes que Jesús tenía. Y que nada pasó. Y que entonces le dijo, mandó a un soldado que le matara a otro que estaba ahí, a un prisionero. Y oró por o habló, no ni que oró, habló que se levantara el prisionero muerto por el soldado romano, y nada pasó. Y él decía, este manto que pasó no sirve. Qué ignorancia la de Herodes, porque no es el manto, es el poder del que tiene el manto. Pero la gente así lo veía, es la fe. Entonces cuidémonos de no hacer amuletos tampoco de las cosas de Dios. Pero como hoy día que tú ves por ahí, te andan vendiendo que pañitos ungidos y que te venden esto. No se trata de cositas materiales, pero de la fe. La fe.
Y ella tocó el manto porque sabía que el que tenía puesto ese manto tenía una autoridad. De hecho, el pasaje dice, Jesús respondió, sentí que poder salió de mí. Yo no leo ahí que dice, sentí que poder salió de mi manto. ¿Verdad que no dice eso? Él dice, sentí que poder salió de mí. El poder está en Él. El poder está en Él. Es en Cristo. Cuando hay fe en Él, fluye poder. Cree en Él porque fluye poder en Él. Confiesa su nombre y verás que fluye el poder que hay en Él. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Toca el manto, pero en el sentido de tocar al que tiene el manto, de creerle a Él, de esperar en lo que Él puede hacer por tu sanidad. En otras palabras, Él es la fuente de poder. Él es la fuente de poder. Dice que una mujer padecía de flujo hacía 12 años. Había gastado en médicos todo cuanto tenía. Ese es otro detalle de esa historia. Las personas a veces cuando están enfermas, especialmente con enfermedades, que no gastan. Y aún en nuestra época. Y hay hoy día un problema serio con lo que es fraude médico, porque hay muchos médicos que con tal de tener un cliente, si tienen vacaciones el mes próximo planeadas, probablemente te van a decir que necesitas cirugía. Pero es para hacer el cobro al plan médico, ¿verdad? Hay mucho fraude. Esta mujer seguro había visitado a muchos pseudo médicos, falsos médicos en su época. Recuerde que en esa época no habían hospitales como hoy tantos. La gente dependía más de qué en esa época. De curanderos. De curanderos. Jesús competía con curanderos en ese sentido. Claro, los curanderos no hacían lo que Jesús hacía. Jesús es el poder real. Es como hoy día cuando tú pasas por ahí y ves esas tiendas locales que dicen que te leen la mano o que te venden esto. En la televisión yo veo comerciales que te venden una medalla o te venden una pulsera para balancear tu vida y muchas estupideces. Todo eso son imitadores del poder de Dios. Pero el poder real, la fuente real del poder es Cristo. Y solo en Él. Yo he tenido que orar a veces por personas que les he dicho, tira todo eso, bota todo eso, enfócate en Cristo, porque Él es el que te va a sanar. No necesitas esa medallita, no necesitas esa pulserita, no necesitas ese trapito, no necesitas nada de eso, necesitas a Cristo, nada más que a Él. Él es la fuente de poder. Por eso Él dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Alguien me ha tocado, yo he conocido que poder ha salido de mí. Hoy la pregunta Él la sigue haciendo. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha buscado mi nombre? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha orado? ¿Quién ha clamado a mí en medio de sus circunstancias? Eso es tocar el borde del manto en nuestra época también. Voltearse a Él. ¿Qué tengo que hacer para ser sanado? Primero recibir a Cristo. Yo nunca oro por sanidad por nadie sin primero orar por salvación. Nunca. Eso es lo primero que hago. Preguntarle, ¿usted es salvo? ¿Usted sabe lo que es ser salvo o salva? ¿Usted entiende lo que es nacer de nuevo? ¿Crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Entonces oro por sanidad. Porque a veces las personas quieren su sanidad, pero no su compromiso con Él. Y Dios no quiere nada más que le busquen porque le sane, si no le van a servir. Que no sean como aquellos 10 leprosos que una vez Jesús sanó y luego preguntó dónde están los otros 9 porque nunca volvieron dando gracias. Hay gente así. Primero recibir a Cristo porque Él llevó todas mis enfermedades. Isaías 53, 3, 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó tus enfermedades. Entonces tú, si la tienes esa enfermedad, dile, Señor, llévatela en tu nombre, llévatela, porque tú en la cruz la llevaste ya. Es una declaración de fe que nos toca hacer y decirle, Señor, si la enfermedad va a estar conmigo, que no sea por falta de fe, sino porque algún propósito hay, pero no por falta de fe. Yo pongo mi fe
en que tú te la puedes llevar. Como le dije, a veces Dios la permite por un tiempo. ¿Se acuerda de Job? ¿Se acuerda de otros casos donde Dios por un tiempo permitió una enfermedad en alguien con un propósito? Pero si no es con ningún propósito, desechémosla, erradiquémosla con poder y en autoridad en el nombre de Jesús. No vamos a jugar a Dios afirmando que alguien va a ser sano ahora mismo. Yo no hago eso, porque solo Dios es soberano y Él sabe cuándo sana y por qué sana y a quién sana. Pero sí puedo creer que lo puede hacer. Yo no dudo que lo puede hacer y que lo puede hacer ya, ahora mismo. Como puede, por sus propósitos, como le digo, por su soberanía, permitir que alguien pase a través de un proceso, quizás. Eso es lo que tenemos que entender también. Esa palabra de Isaías me dice que Jesús es algo interesante. Él es como dicen en inglés, the wonder healer. El que estaba herido pero que sana. El que tiene la herida sanadora. A mí me llama mucho la atención cuando leo en la palabra que cuando Él se apareció a los discípulos, una de las cosas que hizo fue enseñarle sus llagas, sus heridas, especialmente a Tomás, para que ellos entendieran que sus heridas sanaban. ¿Tú sabes qué es lo único que hay en el cielo hecho por los hombres? Las heridas de Cristo. Es lo único que hay en el cielo hecho por los hombres, tristemente. Las heridas de Cristo. Pero son heridas sanadoras. A veces uno pasa por heridas en la vida que uno puede dejar que sigan abiertas, supurando infección, o puede verlas como heridas sanadoras. Hay heridas emocionales en tu caso, en tu vida y en la mía, que o las dejamos que sigan haciéndonos daño o que sean heridas que sanan. ¿Y cómo pueden ser heridas sanadoras? Cuando a pesar de esa herida, mi sanidad sirve para que otros sean sanos. Cuando mi testimonio de mi sanidad va a influir en la sanidad de otros. Y la sanidad en las heridas de Cristo sana toda otra herida que pueda haber. El herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hay una razón, había un propósito. El propósito era que tú y yo no tuviéramos que morir eternamente por nuestras rebeliones. Esa es la razón. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ves? Es una herida sanadora. Su llaga cura. El testimonio de su resurrección y de enseñarle a los discípulos esas llagas ahora sanadas, te dice que Él puede sanar cualquier herida, cualquier llaga que alguien se pueda imaginar. Médicamente hablando, las heridas de Cristo fueron bien feas, médicamente hablando. Yo creo que una vez, recuerdan, prediqué de eso en una Semana Santa y les di detalles médicos, cómo las heridas se infeccionaron terriblemente. ¿Por qué? Porque ellos clavaban a los crucificados con clavos que habían usado con otros también. No decían, un nuevo crucificado, vamos a traer clavos nuevos. Usaban los mismos clavos una y otra vez, que estaban súper infeccionados, herrumbrados e infectados de heridas de los otros que habían crucificado antes. Una lanza que le clavaron en el costado era la lanza que usaban también para hacer de todos esos soldados romanos. Tanto herir a otros hombres como matar a un animal o lo que fuera. Esa llaga era terrible. Los latigazos, la gangrena, la exposición. Él había sido golpeado y herido varios días antes. Esas heridas ya estaban infectadas cuando él llegó al Calvario. ¿Entiende lo que quiere decir? Y con eso, ¿qué quiere enseñarnos Dios? Lo horrible del pecado. Lo horrible del pecado. El pecado es como una herida infectada. Dios ve el pecado así, asqueroso. A menos que tú seas enfermera, a nadie le gusta ver una herida infectada, ¿verdad? Pues el pecado es horripilante. Pero con todo y eso Él lo llevó y nos limpió.
Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso cuando Pilato le dice, Jesús, tú sabes que yo te puedo mandar a la cruz, ¿por qué no te arrepientes aquí y dices que tú no estás contra el gobierno romano, bla, bla, bla? Y Jesús le contesta, ay Pilato, tú no me matas a mí, yo doy mi vida. Yo doy mi vida. Él dio su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No dice porque de tal manera amó Dios al mundo que el diablo tomó la vida de Jesús. No, ni el diablo tomó la vida de Jesús, Él la dio. Los hombres lo que hicieron fue ejecutarlo físicamente, pero Él voluntariamente fue a la cruz por ti y por mí. Y por eso tenemos que ser agradecidos. Él dice que no abrió su boca yendo a la cruz, pero ¿sabe quién tiene que abrir su boca ahora? Tú y yo. Ahora tú y yo sí abrimos nuestra boca para decir lo que Él hizo, para testificar de lo que Él hizo y de quién es Él. Por eso yo no me avergüenzo de abrir mi boca, no solo en este púlpito, donde quiera que esté, y decir quién es Él. Porque Él no se avergonzó de mí al ir al Calvario. Isaías 58:8. Ahora te voy a leer unos 2 o 3 pasajes que son promesas de sanidad. Isaías 58:8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Toma ese pasaje como para a entender lo que Él hace por ti. Dice ese pasaje que tu sanidad se dejará ver. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una enfermedad, también va a haber un testimonio. Y que otros sabrán de tu sanidad, y en eso tu sanidad se dejará ver cuando oigan. Como lo que dijo mi esposa hoy. Tenía esta enfermedad, tenía este dolor de muela. Ahora no. Tu sanidad se dejará ver. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué es retaguardia? El que cuida mis espaldas. Por eso yo no necesito guardaespaldas. Imagínate, tengo a Jehová. Él es mi retaguardia. Él es mi retaguardia. Él cuida mis espaldas. Y yo te puedo decir que yo he estado en lugares bien peligrosos, he visitado cárceles, estuve como misionero en Honduras, Nicaragua, Guatemala, metido en lugares bien peligrosos, en Chicago también, aquí en los Estados Unidos, en California, en San Antonio, Texas, ministrando, evangelizando en lugares peligrosos donde habían pandillas y guerrilleros y nunca me pasó nada. Que Él es mi retaguardia, Él es mi guardaespaldas. Qué lindo eso. Jonathan. Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti. ¿Lo crees? Yo haré venir sanidad para ti. Si hay alguna dolencia esta mañana, este día en tu casa, si hay alguna dolencia en algún ser querido, léele este pasaje, anímale en su fe. Dile que el Señor dice, yo haré venir sanidad para ti. Y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. ¿Cómo dice que era? Desechada. ¿Qué dicen a veces los médicos a la gente? Estás desechado. Te quedan 3 meses, te queda 1 semana, te queda desechado. Pero Dios puede cambiar eso. Ayer me estaba leyendo mi esposa en YouTube un testimonio de un hombre que lo desecharon. Tuvo un accidente, se golpeó la cabeza y quedó en coma y lo desecharon ya. De hecho, lo dieron por muerto, lo llevaban a la morgue y en la morgue se despertó
resucitó en la morgue. Y él cuenta que él estuvo en el infierno y estuvo en el cielo. Y cuenta lo que él vio, y es tremendo lo que él cuenta en ese testimonio. Y era un hombre no cristiano, que ahora dice, no, ahora olvídate, yo voy a servirle a Dios el resto de mis días, el resto de mi vida. Pero lo habían desechado. No dejes que nadie te deseche. La última palabra la tiene Dios. Nadie te puede desechar porque seas enfermo. He sabido de testimonios de hombres y mujeres que han sido grandes estadistas, políticos, líderes en altos niveles, que cuando nacieron los desecharon, que le dijeron a sus papás, abórtelo mejor. Hay músicos famosos, hay gente que ha sido tremendamente usada en la sociedad, y cristianos, muchos de ellos, que la gente los desechaba, decía, mejor abórtalo, tíralo a la basura. Pero la mamá decidió que nacieran, y esos hombres y mujeres ahora son un testimonio de lo que Dios quería hacer con ellos y con ellas. Nadie es desechado para Dios, nadie. Aún personas que han nacido con limitaciones, Dios los puede usar. ¿Se acuerda la excusa de Moisés cuando Dios lo mandó a Egipto? Es que yo no puedo, es que yo no sé hablar. No hay limitaciones. Nadie te puede desechar porque pienses que eres menos, ni intelectualmente, ni en ningún otro nivel. Nadie te puede desechar. Desechada te llamaron, pero Dios tenía otros planes, según Jeremías. Hechos 3:16 declara: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis. Eso es lo que yo llamo un verdadero milagro. Yo sé que por ahí hay milagros fraudulentos, ¿verdad? Que a veces hay gente que anda haciendo campañas de milagros por aquí y por allá. Y de pronto se dan cuenta que algunos de los que supuestamente se sanaron estaban en acuerdo con el evangelista. Y les pasó un dinerito ahí para que se hicieran que eran paralíticos o que eran algo. Hay casos así, pero te lo digo para que también entiendas que no todo lo que brilla es oro. Pero eso no quita, eso no cambia que Cristo sana, salva, liberta y que hay verdaderos milagros. Ayer, hoy y por los siglos, Jesucristo es el mismo y también hace milagros. Y en este caso dice: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis. En otras palabras, pueden confirmarlo, lo ven y lo conocen. Cuando tú sabes de un caso de una persona que era conocida tuya o conocida del barrio o de la comunidad, de que era de verdad sordo, o que era de verdad ciego, o que de verdad tenía esta enfermedad, este cáncer, lo que fuera, y de pronto le ves sana o sano, es innegable, es un milagro verdadero. Y yo soy testigo de muchos así. Cuando un médico te dio un diagnóstico, que luego vas de nuevo a revisarte a ese médico, y ese médico dice: ya no está esa enfermedad. Aquí tuvimos un caso de una persona que ustedes no saben, no, por ética, respeto, no voy a mencionar nombres, pero una persona que vino aquí a nuestra iglesia, oramos por sanidad de SIDA. Todavía me la encuentro por ahí y me sigue diciendo: pastor, se fue. Mis exámenes, me han seguido haciendo exámenes posteriores, no hay HIV en mi cuerpo, no hay SIDA. Y humanamente hablando, te dicen los médicos, si tienes HIV, te mueres con HIV. Es incurable. Ahora hay un temor tremendo con esto del ébola, ¿verdad? Y vendrán más enfermedades. La palabra de Dios dice que las enfermedades son también parte de las plagas y de las consecuencias de la caída del ser humano, y que irán en aumento, pero que al mismo tiempo también se verán las señales y el poder de Dios manifestándose con esos casos y esas personas. Entonces le dice Pedro: por la fe en su nombre. Note, eso es otro detalle clave aquí. Lo ha confirmado su nombre. Por la fe que ha dado esta completa, por la sanidad en la presencia de todos, por la fe en su nombre.
¿Qué es lo que sana? Fe en su nombre. ¿Quién es el que tiene autoridad? Su nombre. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Y si usted no lo ha entendido, se lo dejo saber claro. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Hoy yo le animo a que usted lo confiese, lo declare sobre cualquier circunstancia. No solo enfermedad, otro tipo de circunstancias tal vez. Que usted declare, en el nombre de Jesús voy a salir victorioso de esta situación. Porque hay poder en su nombre. Con el nombre de Él no se juega. Con el nombre de Él algo pasa siempre. Los demonios tiemblan con el nombre de Jesús. En mis experiencias como pastor, como evangelista, como misionero, yo le doy todo el honor a Él. Pero recuerdo muchas ocasiones cuando he estado en situaciones donde había un enfermo grave o había un endemoniado inclusive. Y el nombre fue el que echó fuera esos demonios. Esta semana recibí en Facebook un contacto de amistad de una persona que no la veía como por 25 años, de Nicaragua, que me acuerdo de su testimonio. Este hombre, es un hombre. Él llegó a la iglesia por invitación de un amigo. Y el amigo me dijo: pastor, ore por ese hombre, porque ese hombre algo le pasa. Está loco, yo no sé qué, pero él de pronto cambia. Y de pronto su voz cambia y empieza a hablar diferente. Y de pronto empieza a golpear a todo el mundo y hace cosas raras. Bueno, lo trajo a un culto de oración. Y apenas empezamos a orar, apenas empezamos a mencionar el nombre de Jesús, ese hombre cayó al piso y empezó a revolcarse. Se hacía como una culebra en el piso. Y empezó a maldecir y cambió su voz. Sí, cambió su voz. Y no solo la cambió, habló en plural. No decía yo, no, nosotros somos. Estaba endemoniado y endemoniado con un montón. Yo en esa época estaba empezando en el ministerio, pero entendía que el poder de Jesús era lo único que podía hacer efectivo una liberación. Y empezamos a orar y a clamar. Y los que estaban alrededor, algunos les dio miedo, algunos se salieron y se fueron. Solo 2 o 3 se quedaron ahí conmigo y con mi esposa. Y seguimos orando y clamando. Y cuando hablamos en la autoridad del nombre, cuando le ordenamos que tenía que salir, o que tenían, porque eran muchos, que tenían que salir en la autoridad y en el nombre de Jesús, este hombre pegó unos alaridos y unos gritos horribles. De pronto se echó como un suspiro y nos volvió a ver sudando y nos dice: ¿qué hacen aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pastor, ¿qué pasó? Él ni se acordaba, él ni sabía lo que le había pasado. Pero el nombre, el poder del nombre, hizo la liberación de él. Y el otro día que me contactó en Facebook, me dice, él no usa ni Facebook, pero más bien fue la hija que me encontró. Y la hija me dice: aquí papá le va a escribir algo. Y me escribió. Y me dice: ¿se acuerda de mí? Soy fulano de tal. ¿Se acuerda cuando ustedes oraron? El Señor me hizo libre. Y hasta la fecha, pastor, hasta hoy, aquí estoy sirviendo al Señor. Qué lindo eso. No me doy el crédito, le digo. Yo no en mi nombre nadie se va. Pero en el nombre de Jesús se tiene que ir toda malicia. En el nombre de Jesús hay sanidad, hay perdón, hay restauración. Por la fe en su nombre. Y dice: está hecha esta sanidad, completa esta sanidad. Note eso, dice que está completa. Cuando lo hace completo, lo hace bien. Eso es interesante. Conclusión: Apocalipsis 22:2 nos recuerda esta promesa. Dice que en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Qué lindo eso. Pensar que un día ese árbol que se destruyó en el Edén, ¿se acuerda? Va a ser restaurado
el árbol de la vida lo llaman. La Biblia habla de un libro de la vida y habla de un árbol de la vida. El libro de la vida representa donde Dios incluye, registra a quienes son salvos. Y tú tienes que estar en ese libro de la vida. Yo quiero estar ahí. Yo sé que estoy ahí por la gracia de Dios. Pero también se habla de un árbol de la vida. El que estuvo en el paraíso y que después se escondió. Nunca más lo encontraron. Y dice que ese árbol será restaurado en medio de la ciudad. ¿Cuál ciudad será? Jerusalén, la ciudad de Dios. Ahí será restaurado ese árbol de la vida. ¿Por qué se le llama el árbol de la vida? Porque produce frutos de vida. Es interesante que usa el número 12 frutos. En la Biblia los números tienen simbolismos. El 12 es uno de esos números claves. El 12 significa autoridad o gobierno, liderazgo. Recuerda las 12 tribus de Israel, estructura, orden, gobierno. Los 12 apóstoles, estructura, orden, gobierno. Los jueces, siempre tiene que ver con orden y gobierno. ¿Qué quiere decir? Que al final de los tiempos Dios va a traer orden. Hoy día se oye hablar, por ahí muchos políticos están hablando de New Order. ¿Ha oído ese concepto? El nuevo orden. Cuidado, porque no están hablando del nuevo orden de Dios. Están hablando de ellos crear un nuevo orden que no es de Dios. Y que más bien el anticristo va a venir engañando, haciéndole pensar a la gente, yo soy el que traigo el nuevo orden. Y muchos seguirán esa mala dirección. El único que va a traer el nuevo orden es Cristo. Y ese árbol representa ese orden. ¿Y por qué va a haber orden? Porque todo va a estar restaurado. La sanidad va a ser restaurada. Por eso es el árbol que dice que de las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Este mes nosotros estamos conmemorando también el mes de la hispanidad y de reconocer a las naciones hispanas. Y al final de este mes vamos a tener un culto especial de oración por las naciones. Porque nosotros necesitamos orar por la sanidad de las naciones. No solo la sanidad física de los seres humanos, la sanidad de las naciones. Hay naciones heridas, hay naciones muy lastimadas, porque han estado gobernadas por gente sin Dios. Haití, por ejemplo, yo no sé si usted sabe, Haití tuvo un gobernador, tuvo un líder, un presidente que le entregó la nación a Satanás. ¿Y qué ha pasado con Haití? ¿Ves? En contraste, hay un presidente en África, cristiano, que le entregó la nación a Cristo. Y las cosas están cambiando en esa nación africana, que ha sido siempre una nación pobre. Y es una de las naciones más prósperas ahora en África. Te voy a buscar el dato de eso también. El último domingo que voy a predicar de ese tema, de la sanidad de las naciones. Vamos a hablar de eso. Pero te estoy hablando entonces hoy día que hay sanidad individual, hay sanidad de la familia, a veces se necesita sanidad emocional en una familia, hay sanidad del barrio, de la comunidad, hay barrios que en conflicto, comunidades donde hay mucha herida también, y hay sanidad de las naciones. Ore conmigo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía.
Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.